Si no quieres más sufrimiento en tu vida, olvídate de esto. Te preguntarás, ¿de qué me puedo olvidar? ¿De qué puedo decir que ya no más? En primer lugar, querida o querido, cánsate. Cánsate a ese sufrimiento. Cánsate a esa negatividad, cánsate a la inconformidad, cánsate de estar identificada, de tener el control. Simplemente elimina esto que te voy a compartir. Y sabes cuál es el que ya no debes de crear más, el que ya no debes de creer en eso más, es la determinación del tiempo. Porque vivir en el tiempo es igualmente a sufrimiento. De hecho, ya he creado un video hablando específicamente de esto. Pero hoy te vuelvo a recordar para eliminar con todo tipo de sufrimiento que conlleva la mente humana, la mente lógica, esa forma de pensar, es sufrimiento a la vez. Todo eso es sufrimiento. Pero en cambio, cuando tú te desprendes de todo, empiezas a alejar y por ende empiezas a dejar de creer o de crear más tiempo en tu vida, ahí entonces te das el permiso. Te das el permiso de aceptar la vida. Te das el permiso de decirle sí. Porque sabes, lo único que sí verdaderamente tienes es el momento presente, el aquí y el ahora. Es lo único. Es lo único. Por lo tanto, cuando tú aprendes a aceptar que simplemente es este momento actual, y justamente cuando estés escuchando, cuando estés viendo este video, es este momento lo que existe. Allí entonces experimentas la verdadera iluminación. ¿Qué es la iluminación? Que quizás podrías preguntarte o has escuchado en otros videos. Pues hoy te voy a compartir verdaderamente sobre lo que es la iluminación. La iluminación es dejar de vivir. Y es posible vivir esto aquí y ahora. Es posible vivir eso, experimentar eso en este campo terrenal, en este campo físico. Es posible. Es de que la iluminación es elevarte por encima de pensamiento. No más mente, no más tiempo. Elévate en conciencia. Cuando tú aprendes a elevarte en conciencia, es ahí cuando se experimenta la verdadera iluminación. La iluminación es en donde no encaja el tiempo, en donde no hay mente, no hay razones, no hay lógica, no hay cuestionamiento por ende. Eso es la iluminación. Y otra de las formas, querida o querido, tú que estás escuchando y viendo este video, otra de las formas para no vivir más en sufrimiento, para no estar identificada a esa identidad limitada, es preguntarte y decirte, recordarte o reafirmarte en cada instante de tu vida, es decir, con esa certeza absoluta, decir, ¿qué no es posible para Dios en este momento? Cuando tú te digas eso, mamacita, cuando tú te digas eso, en ese momento que estés pasando por una inconveniencia o sufrimiento o incomodidad, que algún punto en la vida que uno a veces se identifica, se deja llevar, se deja etiquetarte, sea lo que sea, pero literalmente es preguntarte y decir, ¿qué no es posible para Dios en este momento? ¿Qué no es posible? Es ahí en donde bajas la unción, literalmente. Bajas la obra de Dios, bajas como que algo, un reconocimiento potentemente fuerte, potentemente transformador, milagroso a la vez. Es decir, ¿qué no es posible para Dios en este momento? Cuando tú hablas así, de manera muy afirmativo, muy auténticamente liderado o liderada, con esa certeza absoluta, querida o querida, magia ocurre en la vida. Magia, las cosas se resuelven, las cosas se empiezan a calmar, las cosas empiezan a ir muy bien, las cosas se empiezan a percibirse y a sentirse de una manera mucho más atractivo, mucho más bonito. Cuando tú digas, empiezas a aterrizar, literal es como decir, bajar el cielo en tierra.
Bajar el cielo en tierra es decir, ¿qué no es posible para Dios en este momento? Porque la única complejidad, la única limitación, el único estrés, las únicas preocupaciones y por ende todo lo que genera resistencia es esa mente limitante humana. La complejidad está en la mente humana, en esa mente identificada con el tiempo. Pero cuando tú ya no crees más tiempo, dejas que el tiempo, por eso es que dijo Jesús, wow, qué revelación por Dios. Por eso es que dijo Jesús en su parábola, dejen que los muertos entierren sus muertos. Y esto no es literalmente que uno muera así en nivel físico y olvídate de ellos y olvídate que cada quien entierre lo que es suyo, lo que es familia, lo que es conocido. No, sino que literalmente deje que los muertos entierren sus muertos. Es a nivel mental. Oh my God, qué revelación, por Dios. Es a nivel mental. Deja que tu mente o que la mente humana diga, haga, persiga o busca las razones. Déjalo, suéltalo. Y ahí entonces, es decir, olvídate del ruido de la mente, olvídate de todo ese sonido mental, olvídate. Simplemente llévate a ti a una conciencia más entregable, a una conciencia en donde te haces uno solo con el universo y empiezas a traer ese poder, esa sabiduría, ese entendimiento, empiezas a jalar el poder de Dios, oh my God, empiezas a jalar el poder de Dios aquí y ahora, porque sabes una cosa, querida, dentro de ti está Dios, dentro de ti está Dios mismo, dentro de ti está ese poder, está ese cambio, está esa solución. Está esa experiencia bonita, está todas las soluciones, esa vida de plenitud, de paz, de calma y todo lo bienestar de la vida. Cuando aprendes a decir, ¿qué no es posible para Dios ahora mismo? Si sabes muy bien que con Dios todo es posible, por eso es lo que, aunque me dan ganas de somatar este cuerpo, pero decir, uno solo con Dios, ¿qué no es posible para Dios sabiendo que dentro de ese ser habita Dios? ¿Qué no es posible para Dios en este momento? Oh my God. Ahí entonces jalas, reconoces que Dios está aquí, que Dios está vivo, que la vida es aquí, porque es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia. ¿Qué no es posible para Dios? Cuando tú te abres mentalmente, espiritualmente, emocionalmente con esta palabra, cuando sientes que estás estancada, cuando sientes que no encuentras solución, cuando sientes que las cosas se empiezan a contradecir y sea lo que sea, o que estés en un bucle de sufrimiento, vas a decir literalmente con ese corazón abierto, con esa conciencia, con esa conciencia abierta, despierta y decir, ¿qué no es posible para Dios ahora mismo? Sabiendo que la frase, sabiendo que la oración en otro modo, siempre hemos escuchado, así que no somos. Por eso Jesús mismo a veces se enojaba antes con sus discípulos, con todos los maestros de la ley y decía, tienen oído, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven. Aún estando presente delante de ustedes, aún así dudan. Pero bienaventurados aquellos que no me vieron, quizás en esa generación, pero aún así creen y siguen creyendo, y a medida que creen, lo crean en su tercera dimensión, en su vida actual, literalmente se crea, es posible. Oh my God, este video está de otro nivel, está de power. Por eso es que Jesús mismo se molestaba antes con los
escribas, con los profetas, con los maestros de la ley, porque aún viendo, no lo ven, aún escuchando, no escuchan. Pero hoy te digo, ya, despierta, querido, querida, despierta, despierta, pregúntate, si para Dios todas las cosas son posibles, ¿por qué no es posible para ti en este momento? ¡Ay, ay, ay! Me emociono. ¿Qué no es posible para ti en este preciso momento? ¿Qué no es posible? Si tú eres la hija o el hijo de un ser superior, del Dios mismo, tú eres o somos semejante de Dios de la vida. Somos semejante. Entonces, pregúntate, estando en esa condición, estando en ese sufrimiento, estando en lo que quizás no es bien del todo agrado, estando allí, pregúntate, ¿qué no es posible para Dios en este momento? Haz tuyo esta oración, encárnalo, siéntelo. Si quieres, identifícate con esta oración literal. ¿Qué no es posible para Dios en este momento? Si para Dios es todo posible, si para Dios es todo posible, si tú estás preparada, estás con una conciencia abierta, con un despertar espiritual más activo, ¿qué no es posible para ti? Por eso es todas las limitaciones, las barreras, los muros que se ha creado con esa complejidad, con esa solución, con esa vida del cielo, con ese, literalmente, el cielo en tierra. Todo lo ha creado la mente limitante, la mente humana. En la mente están las barreras, en la mente están los muros de obstáculos, en la mente existen las fronteras, en la mente, todo es en la mente. Pero cuando tú te despiertas en conciencia, elevas tu conciencia, reconoces que tu vida es espiritual y tu verdadera identidad, todo es en espíritu. Y desde ahí vives, y desde ahí atraes, y desde ahí reconoces. Mamacita o papacito, empiezas a expandirte en todas las áreas de tu vida. Soluciones empiezan a caer. Todo empieza a brotar. Sabidurías, entendimiento, no solo entendimiento, sino que literalmente transformación de estar en una vida de sufrimiento, de estar en una vida pequeña, limitante, a sentir realmente la vida, experimentar verdaderamente la vida. Porque dejas morir a la mente humana. Dejas todas las razones, las inconveniencias, las preguntas, todo eso. Deja que propio eso se elimine, que se entierre. Y vive a través de la conciencia, vive a través de ese despertar espiritual. Reconócete desde ahí. Desde ahí entonces te haces uno solo con el Dios, con la vida operante. Porque al final del día, señoras y señores, déjenme que tome agua. Al final del día, somos las operantes de nuestra verdadera realidad, de nuestra verdadera experiencia. Somos las operantes de nosotras o nosotros. Nos sale la transformación, nos sale ese cambio, nos sale esa sanidad, nos sale esa curación, nos sale esa transformación de estar en sufrimiento a elevarte, de estar en sufrimiento, de estar en complejidad, de estar en saturación, de estar en lo difícil, a sentirte literalmente como un alma libre o una alma libre, porque has venido aquí como alma libre, libre de todo, de toda atadura, de toda complejidad. Eres libre, mamacita o papacito, eres libre.
Eres libre de todo. Simplemente reconócete. Reconoce que Dios habita en ti. Reconoce que para Dios todo es posible. Si es posible, entonces para Dios y tú y la vida eres uno solo con la vida. ¿Qué no es posible para ti? ¿Qué no es posible si tú eres semejante de la vida? Eres semejante de Dios. ¿Qué no es posible para ti? Por lo tanto, llévatelo, encárnatelo, tómalo si es posible y dite, estés en donde estés, circunstancia que estés pasando, inclusive estés en la peor cárcel de tu vida, afirma, reconoce el Dios en ti, reconoce la diosa en ti, reconócelo. Y ahí entonces, literalmente, todo muro, toda limitación, todo se desata. Todo se rompe, toda cadena, literal como dice por ahí, toda cadena del mal se desata, se empieza a salirse, porque estás reconociendo el poder divino, estás reconociendo el poder potente que existe. Por eso todo es posible, es posible. Y ciertamente lo recuerdo y lo reafirmo aquí en este video. Decía, no sé dónde lo he encontrado, uno de los libros que he leído últimamente, creo yo, decía, también lo he escuchado. Y te quiero recordarte y reafirmar aquí, decía, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Y qué es, perdón? ¿Qué es Dios entonces si no es un nivel de conciencia, si no es un estado de conciencia? ¿Y qué es hombre? Es la mente. Es la mente. Para la mente es imposible, para la mente es difícil, para la mente bla, bla, bla. Pero para la conciencia, que es el ser, que es Dios, que es una dimensión extremadamente potente, ¿qué no es posible? Cuando tú te permites, te abres a corazón abierto, literal, a corazón, a conciencia abierta, ¿qué no es posible? Dale aquello al que tiene más. Hay que dárselo al que tiene, porque se le merece. Porque ha entendido y comprendido que es el primogénito, es la unción, es el Hijo de Dios o la hija de Dios, la hija de la vida, el Hijo de la vida. Entonces, todo es posible para ti, querida o querido. Todo es posible. Así que no más sufrimiento, no más complejidad, no más saturación, no más duda, no más incertidumbre, no más preocupaciones. Eres libre, alma querida. Eres libre. Eres libre. Tu auténtica verdad ya es extremadamente libre, sano, saludable, riqueza, abundancia, plenitud, paz, calma, todo el bienestar de la vida ya es en la vida espiritual, en tu vida invisible, ya es. Por lo tanto, identifícate, hazte uno solo con esa vida. Reconoce el Dios, porque tú eres la operante de la vida. De ti sale en todo, de ti sale tu salud, de ti sale tu transformación, de ti está la sanidad, de ti está todo, en ti, en tu confianza, en tu fe, en esa convicción absoluta en la vida. Pues a medida que tú crees, la vida se encarga de llenar ese tanque de fe. A medida que tú crees, ya con eso me despido, a medida que tú crees profundamente, la vida se encarga de llenar ese tanque de fe. Se encarga, conspira a tu favor y te entrega. Lo que es de César y lo que es de Juan es de Juan. Literal, donde hay fe, se llena ese tanque de fe. Así de fácil, así de sencillo. Por lo tanto, tú encárgate de fluir con la vida, sé alegre, sé divertida, disfruta de la vida, respira consciente, estate siempre en el momento presente, porque lo único que tienes es el aquí y el ahora, nada más. Fuera de ahí,
ya no hay nada. See you never. No hay nada. Hasta la próxima. Si tienes duda, no olvides dejarme tu mensaje, comentario, feedback en los comentarios. Si tienes alguna duda, quieres una ayuda o sea cual sea, necesitas ayuda en algo, no te olvides escribirme en los comentarios, ¿ok? Te mando un beso. Hasta la próxima. Bendiciones.